Muy bienvenidos, aquí estamos una vez más, dichosos, felices de recibir a un ser que ya es casi de la familia, ya nuestra querida Kerber, nuestro segundo encuentro con Kerber, que está acá honrando nuestro canal. Bienvenida, corazón. Muchísimas gracias, Andrea. Es realmente un placer poder encontrarnos de nuevo. El reportaje anterior gustó mucho al público y bueno, eso hace que uno busque el lugarcito para poder encontrarnos de nuevo y poder llevar a la gente la mayor cantidad de información que podamos, que bueno, que el universo quiere que difundamos. Entonces, un poco esa es la tarea y yo te agradezco totalmente, Andrea, porque eres muy profesional, además de una bella persona, una bella alma, y tienes mucho corazón para llevar a través de tu trabajo a la gente toda esta información. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las almas que nos escuchan. Así es, gracias, gracias porque, bueno, nos autoconvocamos también producto de esta intensa energía que somos, que irradiamos y que hace que nos vayamos reconociendo, ¿no? A lo largo del camino. Así es, corazón. Somos Bien. almas compañeras, no es Ujú. casualidad que nos encontremos en el camino, aunque a veces hay personas que dicen esta persona no tiene nada que ver conmigo, o me ha hecho daño, o no me quiere, hasta esas personas, todas las personas que se encuentran en nuestro camino, sea lo que nosotros en nuestra mente cataloguemos como positivo o como negativo, sí que en realidad no es tal, a la medida de todas esas personas que nos encontramos, son almas compañeras con las cuales hemos venido a compartir, hemos venido a aprender, hemos venido a crecer de distintas maneras. Muy bien, muy bien. Y el tema que nos sigue convocando y que nos encanta y nos ilumina es justamente ciudades intraterrenas, estos mundos mágicos, intensos y sutiles que cohabitan y que hacen que nuestra idea, tal vez lineal o demasiado física o estructurada de otras épocas, ¿no? De lo que se suponía que era el planeta Tierra y la vida aparentemente nada más que humana, que convocaba este planeta, ya está totalmente desterrada. ¿Mm? Vamos a, Exactamente. vamos hoy Sí, a seguir hablando de esto y vamos a comenzar con nuestra amada Isidris, después vamos a seguir abriendo un poquito más, pero ya que has tenido un contacto tan intenso desde ese primer momento, me gustaría que la vez pasada no te pregunté, que nos cuentes un poquito cómo fue. Ponnos un poquito en marco histórico. ¿Cómo fue digamos, tu bautismo, ¿no? Tu encuentro primero eh, con esta ciudad y con esta información? bueno, a ver, es una pregunta muy profunda para tan poco tiempo y tantas cosas que queremos hablar. Primero que nada te pongo en escenario, un poco que hasta ahora yo nunca había dicho públicamente toda esta información, porque no se me había permitido, digamos, o no se me había dicho más que permitido, del universo que yo debía difundir todo esto. En realidad, los últimos encuentros que hubieron en Argentina y en Europa, ya se me abrió esa puerta para que yo comience a compartir con ciertos grupos, con ciertas personas, una parte de esta información para saciar esas preguntas que hay adentro de la persona. Pero siempre el hecho, lo que tenemos que tener en cuenta, que no tiene que ser solamente de la mera curiosidad, porque esto no sirve para nada. En realidad la experiencia solamente es, digamos, vivida por la persona que la vivió, ¿sí? Por aquella que tuvo esa experiencia. Entonces es muy difícil transmitirla a otros y que Ujú. otros la valoren de la misma manera. Entonces, este es, digamos, el gran desafío en el que uno se encuentra cuando tiene que dar este tipo de información. Entonces, digamos, me sitúo más que nada en marcos históricos, como para que cada uno de ahí en más empiece a sacar sus conclusiones. Porque
mi interés siempre que están los encuentros, que esas puertas que se nos abren desde el universo para los encuentros, es intentar ayudar a que la gente viva esa experiencia, tenga esa comunión, cada uno de distintas maneras. Yo nunca puedo saber qué tipo de experiencias va a haber en cada encuentro, ¿no? O cómo, qué tan profundamente va a llegar cada uno, porque eso depende del nivel de cada una de las almas y del nivel grupal de las almas que se encuentran en ese momento. Ujú. Bien. Pero bueno, yo rápidamente, ya lo comenté en otros reportajes, empecé a partir de los 15 años, aproximadamente, acompañada de la mano de mi mamá, en diferentes tipos de grupos, de metafísica, de gnosticismo, porque bueno, había en mi mamá y en mí ese deseo de aprender, de conocer, ¿no es cierto? Y bien que en ese momento en Argentina estaba toda la época de los militares, uno tenía que andar medio como escondiéndose porque era considerado como algo sectario. Entonces, bueno, también Ujú. tuvimos ese desafío en la época que pudimos atravesarlo y encontrarnos con mucho amor y aprender juntos, leer, crecer, vivir experiencia, ir a zonas. Y bueno, lo que pasaba en estas experiencias es que empezábamos a tener realmente contactos, ¿no? Con otras energías, con seres de luz, con naves de luz, ver umbrales, ver cosas, y todo esto al parecer se acrecentaba cuando, según lo que comentaba la gente de los grupos, que seguro muchos de ellos pueden llegar a escucharme, era como que se acrecentaba más cuando yo estaba en el grupo, era como la Benjamín o el muñequito de la suerte, podríamos decir, la más chica, porque eran todas personas adultas. Ujú. Este, y bueno, yo en ese momento no entendía eso, no pasó como una importancia en mi cabeza, ni me pregunté por qué, si era realmente así o no era así. O sea, yo sabía que teníamos experiencias que eran bellísimas, pero bueno, los años fueron pasando, mi vida personal también fue pasando. Yo tuve periodos de aprendizajes muy profundos, muy fuertes en mi vida personal, de distintas maneras, y digamos, mezclada con lo cotidiano, con las problemáticas de lo cotidiano, algunas que iba aprendiendo, otras que parece que no aprendí mucho, y bueno, pero que con el tiempo nosotros nos vamos dando cuenta, y lo importante es eso, ¿no? Que Ujú. somos seres humanos imperfectos y que lo importante es que tengamos ese corazón de corregir todo aquello que quizás antes no nos dimos cuenta, sea por la juventud, sea por la ignorancia, porque muchas veces hemos sido ignorantes de muchas cosas, Ujú. y entonces en ese camino uno va haciendo un aprendizaje. En todo ese camino estuve también 7 años con orientales dentro de templos, y esto, bueno, me llevó a un nivel muy elevado de espiritualidad, podríamos decir, a un nivel muy alto, en el cual lo único que me faltaba como occidental, que se le permite a un occidental, es estar ya como dirigir un templo, podríamos decir, ¿no? Ujú. De estos. Y yo dije, no, yo debo volver al mundo, no quiero estar encerrada en un monasterio, digamos, en un lugar, en un templo. Yo dije, no, yo quiero volver al mundo, estar con la gente, dar la mano a todas esas personas y bueno, hacer mi camino desde allí. Y así fue como las puertas se siguieron abriendo, siguieron sucediendo cosas. Pero antes de esto de los templos orientales, yo tuve una experiencia muy fuerte en Isidris, ¿no? Que es un poco a lo que vos decías. Isidris no existía para nadie, la palabra Isidris no existía para nadie, o sea, era algo inconocido hasta el momento. Y yo recibí coordenadas, recibí cómo debía prepararme, cómo debía estar, quién era mi testigo, cuándo debía ir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sin comprender mucho en la época, porque tenía una bebé y se me había mencionado que me tenía que ir por una semana para hacer aprendizajes, como que iba a tener que subir en una nave de luz para hacer mis aprendizajes. Y lo que te estoy contando es muy fuerte y es la primera vez que lo hago de forma así tan pública, ¿eh? Como te dije hace poquito, lo compartí con algunos pequeños grupos porque está como abierta
esa puerta a que cuente mi experiencia, considero que es porque la gente también abierta a recibir y a criticar menos y a juzgar menos, sino tomar cada uno lo que quiera en su interior y el resto lo deja, ¿no? Pero bueno, así fue mi experiencia, yo fui al lugar y bueno, allí tuve toda una experiencia muy profunda con naves de luz, con seres de luz, y allí comenzó Isidro, ¿no? Se escribe el libro, se baja toda esa información, y fue en los años 1990, ¿sí? Allí se baja toda la información y es donde sale el primer libro, el original. Pero en ese momento era como regional, podríamos decir, a una zona, estaba como marcado para una zona de Mendoza, en el Challao, ¿sí? Yo no sabía todo lo que venía después. Sí Mm, decía el libro que en la medida que fuera pasando el tiempo, que la gente se iba a ir pasando de boca a boca, de tradición a tradición, y que la gente iba a ir yendo a vivir allí sus propias experiencias. Paralelamente, unos meses después, yo estoy en Uritorco, con unas experiencias grupales también muy fuertes, muy fuertes. Había un congreso en ese momento y el grupo que estaba ahí conmigo y con un maestro que nos acompañaba en ese momento, estábamos viviendo experiencias muy fuertes, que los otros que estaban en ese lugar no las veían. Esto era grandioso, ¿no? Entonces tú estás viendo que hay dos tipos de experiencia, una individual, donde yo ujú. voy con un testigo, que es Semisidri, y la otra que es grupal, con un grupo de personas, de alrededor 30 personas o veintitantas personas que estaban con nosotros allí en ese momento, donde escuchamos coros de ángeles, vimos seres caminar entre nosotros. Al mismo tiempo, digamos, pocos meses de diferencia se viven estas dos experiencias. A partir de allí han habido otras experiencias, ¿no? Pero estas yo las marco como muy importantes porque es como que marcan el gran inicio de algo que yo entendía que todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que viene después, como es el ahora, por ejemplo, y seguramente va a seguir creciendo, en este ahora donde sigue bajando esta información que se canaliza de metafísica XST, donde nos enseñan a cómo hacer para trabajar la energía cielo-tierra y poder anclarla en nosotros para poder armonizarnos en nuestra salud, qué tipo de ejercicios, de prácticas hacer, y toda esta revelación que viene a través de la cábala, ¿sí? Que yo me encuentro en el medio del camino por información directa de ellos, donde se me conecta con que busque información del doctor Mario Sabán y voy descubriendo esto de la cábala y mis ojos se van abriendo cada vez más porque veía que había una relación cada vez más profunda, profunda, porque son conocimientos sagrados que fueron entregados a la humanidad desde antaño, pero que quizás el hombre de la época común, el hombre común, no había trabajado, no había entendido en profundidad. Pero claro, hubieron muchos cabalistas que trabajaron a través de la historia, pero esa información estaba guardada, ¿sí? Estaba como eh, en secreto, guardada. Y en estos últimos años, podríamos decir, se va pasando esta información al castellano y bueno, abrimos los ojos porque decimos, qué increíble que es todo esto, o sea, ya está todo, o sea, toda la información que viene del universo es infinita, es eterna. Con esto quiere decir que no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Es todo en un mismo tiempo, ¿sí? Está siempre vigente, estuvo, está y estará. Está siempre. El tema es nosotros, qué es lo que podemos captar de esa información según nuestro nivel de crecimiento espiritual, qué es lo que comprendemos de esa información para poder seguir escalando en niveles de conocimiento. Quiere decir que por allá por los años 90, quizás para algunos comenzó todo desde una órbita, podríamos decir más bien de tipo fenomenológica, porque en ese tiempo, vuelvo a repetir, época de militares en la Argentina y en el mundo, bueno, tampoco se hablaba mucho de esto, se hablaba con una especie de miedo. Entonces, en esa época tendía más a lo fenomenológico. No estaban las comunicaciones como hoy, pero hoy en día, con toda la comunicación que hay, con toda la información, los grupos que trabajan,
te imaginas que ya nadie puede poner en tela de juicio cosas. Hay miles de pruebas, miles de testigos, de archivos guardados por gobierno. Esto ya está. Y así, bueno, se abre la puerta del universo para que llegue en el 2016 esa segunda parte del libro, que es Vibración 9, Isidris, Vibración 9 con 2S, que nos muestra que no estamos ya hablando de Mendoza, sino que hay una gemela en América del Norte, donde entre ambas ciudades de luz están intercambiando la información y están tratando de mantener la armonía. No porque desde otros niveles de conciencia van a venir a salvarnos, como muchos creen, ¿no? No son arcas que vienen, mire, acá está el arca, vienen y súbanse todos. No, digamos, es para que nosotros recibamos la información, crezcamos en la información y por nuestro propio esfuerzo ir ascendiendo a niveles de conciencia, que serían esas arcas un poco de las que se habla, ¿no? Okay. Solitos entramos en esas arcas en la medida que ascendemos en niveles de conocimiento que vamos comprendiendo y que nos vamos moviendo allí. Entonces, ese Isidris que empezó en el año 90 en la zona del Chayao, se extendió, se empezó a dar a conocer a través del tiempo los distintos vórtices energéticos que se encontraban en esa ciudad de Mendoza, porque es una gigantesca ciudad de luz, ¿sí? Y la del norte es un poco más pequeña, y ahí cuando yo comprendo por qué estoy en Canadá, por qué tuve que emigrar, es como que me empiezan a cerrar todos los hilos de por qué justo aquí, y bueno, el universo es perfecto cuando nos quiere hacer ver las cosas, ¿no? No sé si Totalmente. respondí tu pregunta, quizás me extendí mucho, Muchísimo, pero muchísimo. Y aparte has abierto otras aristas muy lindas, muy interesantes para ir abriendo. Por ejemplo, esto de la ciudad gemela o la gemelaridad, ¿sí? Entre dos ciudades de luz, para emprolijar un poquito los conceptos. Entonces, tenemos, bueno, a Isidris y a su vez su gemela en Canadá. Y bueno, causalmente también es que, como bien decías, el universo te ha ido llevando hacia allá sin todavía tener claro, ¿no es cierto? Ese detalle. ¿Cómo trabajan, si cabe la palabra, pero para que se entienda un poco la idea, dos ciudades de luz, digamos, dos espacios de tanta intensidad lumínica desde la gemelaridad? ¿Cuál es esa función del gemelo? bien, la función del gemelo significa que trabajan juntos. Es Ujú. como que un gemelo siente lo que el otro está sintiendo. O sea, lo mismo que sucede si lo A nivel queremos imaginar humano, el ser exacto, humano es lo mismo. Inclusive esto de que una es más grande y la otra es más pequeña, ¿no? O claro. sea, hasta en ese detalle para que nosotros podamos verlo, podamos entenderlo. Ujú, Entonces, ambas están sintiendo, hay un sense, un sentido, ¿sí? ujú, Oculto, que no por ahí nos cuesta entender, pero que indica que ambas están sintiendo. Entonces, la del norte sabe lo que está sucediendo en la del sur y la del sur sabe lo que está sintiendo en la del norte. ujú, Entonces, ambas se van activando en sus cristales, en los santuarios, ¿sí? Para tratar de equilibrar, para mantener la armonía entre los mundos, podríamos decir, o entre estas diferentes dimensiones, para que los umbrales no se tricen, ¿no? Para mantener la dimensión, el tamaño exacto que debe haber entre los umbrales y ujú. ese equilibrio que puede Compensar haber la entre uno energía. y otro. Claro, porque Ujú, exactamente todo, tú vas viendo que todas, no digo todas, pero muchas cosas que encuentras en el norte no las encuentras en el sur. Y mucho que no encuentras en el sur las encuentras en el norte. Entonces, es como que ya desde un inicio estas ciudades estaban destinadas, ¿sí?, a trabajar conjuntas, son complementarias. Entonces, cuando se hace la unión de las diferentes ciudades de luz en el mundo, en el planeta, ¿sí?, que se ujú. juntan en ciertos horarios, y todo eso está explicado en el último libro, que es maravilloso. Sí. Cuando eso sucede, ellas se comunican con el resto como que si fueran una. Por eso Ujú. es que el nombre Isidris se transforma en Isidris con dos S. Exacto. ¿Ah? Exacto, porque lo que está diciendo que está actuando con las fuerzas de las gemelas.
Y en estos Ujú. últimos tiempos estamos viendo mucha simbología con el tema doble, que antes no estaba. Si te pones a pensar, no estaba. Por ejemplo, la cantidad de dobles arcoíris que se ven hoy no Exacto, existía antes. Veíamos por ahí un doble arcoíris, pero sí, sí. ahora prácticamente todos los arcoíris son dobles. Ya nos Ujú. está marcando allí que algo está pasando en el continente americano a través de esta gemelidad, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, y así como eso, hay muchos ejemplos que están puestos en el libro también, Ujú. donde se habla de esta fuerza. Bien. ¿En qué zona de Canadá? ¿Se puede identificar más o menos por dónde En sería? el Cantón del Este, están en el Cantón del Este, ¿sí? Perfecto. Allí el punto cero sería el Montotfort. En Ujú. Argentina el punto cero es el Cerro Maipo y la Laguna del Diamante. Así es. Generalmente el punto cero no son zonas de fácil acceso, Ujú. bien que en el norte es mucho más fácil el norte porque es más pequeña, como había informado. Pero Sí. justamente eso tiene un sentido, porque no son lugares para estar pisando siempre, para recibir, venga cantidad de personas, son lugares muy sagrados y que se Ujú. trata de mantener la energía del lugar lo más pura, porque el punto cero es un poco el que está manejando la energía que conlleva todos los otros vórtices, uniéndolos. Ujú. No es que sean más el punto cero, pero sí tiene una función de organización, podríamos decir, de unión de estas energías. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Este concepto de gemelaridad también es aplicable a otras ciudades intraterrenas como ERX? Por ejemplo, ¿ERX tendría una ciudad gemela? A ver, yo no puedo asegurar aquello que no he recibido, ¿sí? Aquello que no Ujú. lo he canalizado como una información certera, yo no lo puedo dar como asentado, digamos que sí que tiene una gemela. Sin Ujú. embargo, yo puedo decirte que Hertz vibra, que no estoy hablando de gemelidad, sino que vibra en la misma sintonía con una ciudad en América del Norte. Y lo mismo sucede con Talampaya, ¿sí? Talampaya Estigualasto, que está vibrando, ¿sí? Con una ciudad también en el norte que es Utah, ¿sí? Ujú. Eh, Bien, en Mojave, Utah. Yo Ujú. esto lo he revelado en encuentros y en lugares, inclusive en uno de los encuentros que estuvimos en Talampaya y Chihualasto, allí se pudieron observar los pictogramas indígenas, ¿sí? Que están marcados ahí en las piedras. Y si tú vas a Mojave, tú encuentras los mismos pictogramas Qué hechos maravilla. por los indígenas. Entonces dime, ¿cómo explicas que de una punta de miles y miles de kilómetros, ¿sí? A la otra hacían el mismo tipo de Qué maravilla. pictogramas? ¿Y por qué dejarlo allí grabado? Ujú. Evidentemente, lo que ha sucedido es que los indígenas, en su pureza, yo no puedo decir si sabían conscientemente lo que pasaba o no, pero sí hay algo claro, ellos han atravesado umbrales Eso. entre una dimensión y otra y han compartido sus conocimientos. Es más, yo mostré ciertos de esos umbrales a las personas que estaban en el encuentro para que vivieran un poco eso que se ha vivido. Entonces, las ciudades están conectadas. Esto no lo podemos negar. Algunas tienen una vibración afín más con la otra, que es donde suceden este tipo de cosas. Ujú. Otras quizás con otras que aún no se van revelando, porque la información se nos va revelando a medida que vamos caminando. Muy bien, muy bien. Y volviendo a Isidris, Isidris en este presente tiene una trascendencia tan, tan intensa, ¿no? O sea, tan, digamos, un protagonismo, una intensidad muy, muy clara y muy marcada. Em, ¿Cuál es a ver, cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la invitación que nos estaría brindando, más allá de obviamente el concepto de conectar con, digamos, con esta verdad que es la existencia de las ciudades de luz? ¿Qué es lo que Isidris nos está
transmitiendo en este presente? Bueno, Isidis tiene en su interior grandes escuelas, podríamos decir, grandes lugares que pueden ser por aprendizaje, pueden ser por sanación, pueden, digamos, de manera científica también, bibliotecas universales, podríamos decir. O sea, contienen todo un saber en su interior que se nos entrega a nuestra disposición para ir, leerlo, bajarlo, tenerlo, aprender, discutirlo, en la medida que nosotros vamos elevando nuestro nivel de conciencia. Esto es muy importante y yo lo he repetido muchas veces. Porque hay, por ejemplo, personas que van al lugar y dicen, yo fui, no vi nada, no sentí nada, no pasó nada. Bueno, no importa, no te desesperes, no bajes, no bajes tu expectativa, ni tampoco la coloques en lo fenomenológico, porque no funciona así, ¿no? Y hay que trabajar directamente cada vez más en nosotros mismos. Y en la medida que nos vamos elevando, nos vamos conectando. Y los intermediarios entre estos saberes con nosotros son seres de luz, maestros ascendidos, que están allí tendiéndonos la mano para aquel que realmente quiere, para aquel que lo pide, para aquel que lo sabe pedir, ¿sí? En este trabajo de crecimiento. ¿Mm? Entonces, vuelvo a repetir, estos seres de luz no van a venir a nuestra tierra, a nuestra dimensión, a arreglarnos nuestros problemas, nuestras guerras, nuestras peleas, nuestros inconfores. Eso es porque es parte nuestra, es nuestro aprendizaje. Nadie puede rendir cuando vas a la escuela un examen por ti, lo tienes que rendir tú mismo. Entonces, el significado es el mismo, ¿sí? Entonces, yo lo siento por aquellos que están esperando que venga alguien a salvarlos de algo, porque por ahí no pasa la cosa. No. Es al revés, yo me salvo a mí mismo y en este yo me salvo a mí mismo no significa salvo a otros. No, yo me salvo a sí mismo, cada uno se salva a sí mismo, ¿sí? Puede ser que otros tomen un ejemplo al verte y de allí aprendan o les dé el entusiasmo, pero es cada uno que va realizando esa tarea. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y en la medida que trabajamos con mayor honestidad, estas presencias se empiezan a revelar ante nosotros. Entonces tenemos al opuesto. La persona que fue y no vio nada, que volvió toda decepcionada, y la persona que fue y se vio todo, sintió todo, ¿sí? O vio, no siempre la percepción es del mismo tipo, puede ser ver, puede ser sentir que caminan alrededor tuyo, las piedritas que se mueven, puede ser ver luces en lugares donde no tiene que haber luces, o sea, distintos tipos de percepciones que tienen que ver con esos canales que cada uno va abriendo, con esos canales que cada uno va cada vez extendiendo más para recibir sus propias experiencias. O sea, que yo no estoy prometiendo nada, yo no estoy trayendo la panacea de la No. información, ¿sí? Simplemente lo que les digo es que esto existe. Como le digo a Ujú. la gente, hay que aprender a ver más allá. ¿No? Y no dejar de sorprenderse con gran corazón de humildad y de alegría, con eso pequeño, mucho o más o menos que vamos viendo. Siempre agradecerlo, porque es más de lo que podríamos pensar, ¿no? Y es lo que vamos mereciendo. Entonces, bueno, aceptarlo, recibirlo con mucho agradecimiento lo que vamos recibiendo y nos vamos dando la oportunidad de ir creciendo. Y en esto las almas compañeras tienen muchísimo que ver, porque hay algunas que viven un tipo de experiencias, hay otras que viven otras, se pueden ayudar. A veces, cuando dos almas compañeras no se comprenden, es porque te está mostrando lo que tú tienes que corregir, ¿sí? Lo que tú tienes que ver en ti para corregir y que te está faltando corregir eso para poder dar el paso siguiente. O sea, no es un proceso fácil el crecimiento. El crecimiento lleva consigo de la mano una gran honestidad y decir realmente es esto lo que tengo que cambiar y basta de dejar pasar los años porque si no, no va a funcionar. Y una sutilización del ser también, o sea, activar nuestra propia sutilidad, ¿no? O sea,
porque la conexión con lo sutil también, como energía imantada, también va, digamos, la podemos potenciar a través de ese trabajo interno. Y muchas Exactamente veces, lo que, sí, sí, perdón, muchas veces la manifestación también se produce en esa tierra interna, ¿no? O sea, uno está en una ciudad sagrada y es uno por dentro el que cruje, las luces aparecen por dentro, ¿no? Los volcanes erosionan por dentro y bueno, tal vez no tenga que ver con la manifestación en la afuera, sino con cómo por dentro aparece la claridad, tal vez la imagen, la certeza, la voz, la respuesta. Y bueno, exactamente, obviamente eso exactamente sí, lo que quería comentar antes que pase el comentario que acabas de hacer, que me parece muy importante, esto de cómo vamos creciendo nosotros desde adentro. ujú, Evidentemente nos vamos utilizando, ¿no? Y por eso es que está en todos los libros sagrados, de que un día va a llegar, cada uno en su libro sagrado lo llama como sea, que la Nueva Jerusalén, que la era mesiánica, que el New Age, o sea, que va a llegar esa nueva era, ¿sí? ujú, ¿Qué es esa nueva era? Es la que nosotros mismos estamos creando, desde cada uno de nosotros. Cuando vamos rompiendo, vamos haciendo crash, como vos comentabas, me gustaron esas palabras, ¿no? Que vas haciendo crash adentro tuyo, es como que se va abriendo la flor, porque la flor cuando viene saliendo de la tierra, primero la tiene que romper a la tierra, entonces rompe para poder brotar y para poder florecer. Entonces, en la medida que va creciendo, esa acción que estás haciendo para ese cambio tuyo de crecimiento, de conciencia, pequeño, grande, no importa eso, pero a la medida que lo haces, se suma al de otras almas que están haciendo lo mismo y eso ujú. va elevando la energía y nos va acercando cada día más a esa era deseada, a esa era mesiánica. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Nuestros cuerpos van a ser más sutiles, ¿sí? Evidentemente nuestro cuerpo físico ya no puede tener la densidad que tiene hoy. O sea, se pasa a otra etapa, por eso que en libros sagrados se dice que no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque se pasa a otro nivel energético que nos es muy difícil de comprender realmente. ¿Ah? Nos es difícil comprender, es que es este cuerpo que cambia o es que me quedo sin cuerpo, que el alma crece. Es difícil comprender, pero la conciencia nuestra sí seguro ha ido creciendo, ha ido avanzando cada vez más para poder ubicarse en esos niveles. Muy bien, qué belleza, qué hermoso escucharte. Em, Cuéntanos un poco qué magia súper poderosa, hermosa, intensísimamente impactante tienen las cordilleras, la cordillera de los Andes. Cuánta, cuánta intensidad, más allá del concepto de ciudad intraterrena, ¿no? O sea, cuánta fuerza hay en esta hermosa columna vertebral americana. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Exactamente, como tú lo has dicho, es una columna vertebral que va de norte a sur, de punta a punta Ujú, realmente, en donde a lo largo se ubican muchos vórtices mucho. energéticos que están Ujú, drenando la energía del mundo. En el libro Vibración 9, en el último, se explica sí, esta importancia de los volcanes, cosa que yo al exacto. principio cuando estaba canalizando la información, no veía mucho para dónde iba todo esto y que voy comprendiendo en la medida que lo voy escribiendo, ¿no? Cómo a través de nuestras palmas, de nuestros pies, de nuestro caminar, vamos impregnando esa energía hacia un nivel o hacia un lado o hacia el otro, y en base a Ujú. eso se va produciendo una masa en el interior de la Tierra que cuando no puede ser soportada, sale hacia afuera a través de los volcanes. Y todo eso está Como, explicado. como si fuera Sí, en la palma de la mano, como si fuéramos un pequeño volcán también, ¿no es cierto? exacto. Chakra. Está todo explicado ahí en el libro porque es muy fuerte, ¿eh? Toda esta descripción que nos llega Ujú. realmente y Sí. parece hasta fantasiosa, diría yo, tener que entenderla porque nunca en nuestra cabeza
se tuvo pensado de que un volcán tiene que ver con la energía del mundo, de las personas que viven con él, que viven en él, es como que se tenía dos cosas separadas, pero en Sí. realidad nada está separado, todo es uno, todo lo que hacemos tiene un impacto en distintos niveles, ¿sí? En el nivel físico, en el nivel espiritual, y depende de todos esos pensamientos, de toda esa energía que nosotros movemos, es cómo se va a ir moviendo esta energía en el mundo. ¿Eres importante para el mundo? Sí. Por eso has encarnado. Si no, no estarías aquí. Has venido a hacer algo realmente importante para tu alma, primeramente, y después en conjunto, ¿sí? Ujú. Entre todas las almas. Hay todo un proceso de aprendizaje tan profundo que, como te decía antes, a veces nos es difícil entender, pero por lo menos iniciar en ese proceso de ir aceptando que lo que yo hago tiene un impacto de distintas maneras en nuestro planeta, en nuestra energía, en la energía con la que se mueve nuestra familia, nuestras relaciones, ¿sí? Y de ahí seguimos avanzando hacia otros temas. Muy bien, muy bien. Volviendo a Isidris, Isidris justamente tiene un radio tan amplio que también incluye terreno chileno, ¿verdad? Sí. Isidris en realidad está en Mendoza. Hay Ujú. una parte que se comparte que es el punto de origen, ¿sí? El Claro, punto cero, porque el sí, Maipo estaría más del lado chileno, o mitad y claro, mitad. estoy muy en Ya el está en límite. discusión, ¿no? Sí, sí. Porque, a ver, desde arriba no se habla de estas divisiones que ha hecho el Oh, ser humano, que Chile, que Argentina. Pero sí puedo decirte que en Chile hay otros vórtices energéticos y todos esos están mencionados en el mapa que viene con el ujú. libro de América del Sur, y no solo de Chile, sino de Perú, de Bolivia y de otras zonas. Y estos vórtices de energía que están mostrados allí, ellos nos dicen que no son los únicos. O sea que pueden haber otros que todavía no han sido revelados. Y dentro Ujú. de estos que están revelando dentro del mapa, puede haber muchos de ellos que ya eran conocidos, porque la gente que viene trabajando en esto, ¿sí? En la luz, hay muchas personas que ya se han ido conectando y han ido sintiendo esa energía, o sea que no son nuevos, pero hay muchos otros que sí lo son y que están unidos entre ellos. Bien, mientras te escuchaba, me tomé la licencia de mostrar algunas páginas del listado maravilloso que tienes en tu libro de todos los vórtices. Todo eso es por indicación, Pero es una indicación directa. y te digo que los he estado buscando y testeando en el mapa que está incluido en tu libro. Y es impresionante cómo se siente cuando vas llegando a esos puntos que estás marcando, cómo se siente. Y hasta yo ponía, cuento la experiencia, cerraba mis ojos, ponía la mano y automáticamente se me iba a un lugar en donde luego abría los ojos y ahí había un centro marcado. Sí, obviamente yo Claro. no estaba con los ojos cerrados, pero automáticamente la mano ¡fuc! Iba justo Porque es donde tienes antes. la afinidad de aprendizaje en este momento. Quizás en otro Ya. momento sea otro lugar. Sí, sí, Entonces, por sí. eso es que hay un video que yo hice donde explico cómo trabajar con el mapa, ¿no? Sí, Cómo hacer sí, para encontrar los vórtices energéticos. Pero así es. bueno, ya lo he contado en muchos videos, Andrea, fue muy impresionante cuando toda la información baja, yo estaba con la diseñadora de los puntos, y la diseñadora no tiene nada que ver con este tema, y yo le iba Sí, diciendo, este punto va acá, y este punto va acá, y ella simplemente iba siguiendo mis indicaciones, sí, ¿no? sí, sí. Eh, que también se llama Andrea, justamente, esta Ah. persona. Y yo le iba diciendo cada punto dónde iba y ella seguía. Y si se equivocaba, yo le decía, no, un chiquitito más arriba, un poquito, porque yo veía perfectamente Qué divino. dónde estaba ese punto. Y tú sabes que los diseñadores como que trabajan con varias capas, ¿no? Hay Ujú, una capa que es el mapa original, podríamos decir, otra capa que son las líneas, otras capas que son los puntos, otra capa que es donde se ven bien las uniones. Entonces, ujú. bueno, llegado el momento que se terminó todo, te la estoy haciendo muy rápido, esto fue un trabajo Ah, de sí, tiempo, sí. ¿no? No de inmediato, ¿no?
en donde yo le pedí, le digo, Andrea, ¿podrás por favor sacar el mapa, o sea, el mapa, la Tierra? Quiero ver solamente el diseño. Ujú, La chica se puso a llorar, porque es tanta la perfección que se ve, que inclusive se muestra en el libro, la perfección donde se ven las entradas, se ve todo y vos decís, esto no lo puede hacer un ser humano. O sea, evidentemente está marcado de tal ujú, manera que es impresionante esa conexión. Y en el libro también te habla de las dos redes, ¿no? Que de ujú. esto no he hablado Sí, mucho. Una que es subterránea, ¿sí? Que es Remai, y Remay, acá la, tenés Remay. ahí está, exacto, que es Remai, y la otra, que es la superior, la que está en el cielo, podríamos decir que es Runia. Ujú, Y estas dos redes, lo grandioso que tienen es que se mueven en base a las energías de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos de luz se elevan como pluma hacia Runia, ¿sí? Y los pensamientos que necesitan algún tipo de purificación se van hacia la tierra, hacia la madre, porque la madre es la que corrige al hijo, ¿no? La madre es la que enseña al hijo, la que lo lleva a la escuela. Entonces, por eso cae en Remai, ¿sí? Y de ahí se produce todo ese proceso. Pero en Runia, ¿qué es lo que sucede? Cuando las regiones tienen mucha, por ejemplo, vamos a suponer, la región eh, de Uruguay, vamos a suponer, hay mucha gente que está trabajando en la luz, hay muchos pensamientos de luz que se elevan sin que ellos sepan, ¿sí? Porque son justamente elevados, se elevan y se meten en conjunto en Runia, y está explicado con detalle cómo sucede esto, ¿sí? Entonces eso hace como una red protectora sobre el planeta. ujú, Entonces, los lugares donde, o las regiones donde están escasas de pensamientos de luz, es como que tienen huecos en esa red. Y por esos huecos entran cosas, a veces del cosmos, ¿sí? No deseadas, como puede ser un meteorito, como puede ser distintas cosas, porque no hay nada de protección, claro. ¿sí? Energías no deseadas, podríamos decir. Sí, No sí, sé si sí. me sigues, está todo Sí, explicado sí, en el sí, libro, sí. pero es muy impresionante toda esta información que nos entregan de cómo se está moviendo la energía. O sea, hay una gran diferencia entre el primer libro original y el nuevo, ¿sí? En el nuevo ya nos hablan como seres que entendimos y que hemos pasado a un Sí, nivel, sí. a otro nivel Mucho donde ya podemos detalle. manejar, Sí, sí, donde sí. podemos manejar otro tipo de información. Sí, ¿Se sí, sí. comprende? Sí, 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 sí. Mucho detalle muy específico y muy, muy como al hilo, ¿sí? Muy, muy ágil. Me encantó. Muy, muy, muy claro. A su vez esto de que, bueno, o sea, este concepto de que somos seres de luz, más allá del concepto en sí, es esto de ser conscientes de la luz para anclar la luz y desde ese anclaje la expansión hace que justamente estos espacios, entre comillas, vacíos, dejen de estarlo. Mi luz se expande, se une con la tuya, nos hermanamos como si estuviéramos dándonos la mano, si entre todos alimentando esta red, entonces desde ese lugar ahí como que se impulsa, ¿no? Un Bien. movimiento Muy ascensor. bien, Andrea. Yo insertaría un solo concepto más. Ujú, A veces se habla mucho entre la gente que está en grupos espirituales de anclaje ujú, y no se llega al concepto profundo del anclaje. ¿Cuándo ujú, logramos un anclaje? ¿Cuál es el momento del anclaje? ¿Sí? Bueno, el momento del anclaje es cuando llevamos la acción de eso que pensamos que queremos cambiar en nosotros, en nuestro entorno, a la tierra. O sea, lo ponemos en acción. exacto. Si queda en el pensamiento nada más, no va a hacer mucho efecto. Exacto. Tiene que llegar a la tierra, porque por algo hemos encarnado. Ujú, Entonces, las personas que solamente se dedican a meditar todo el día en un templo o lo que sea, no sirve de mucho, ¿sí? En su crecimiento. Está bien, está muy bien, está precioso, pero va a llegar hasta ahí. Es como que no ujú, va a seguir avanzando porque no lo está aplicando en la tierra.
¿sí? Exacto. Un poco esto es importante entenderlo, porque los cambios hay que irlos aplicando. Y ojo, que cambio no es revolución. Cambio Ujú. no es me pongo en contra del mundo, ni me peleo con el otro, ni hago un grupo y este sirvo y este no sirve, y este es el grupo de los buenos y este es el de los malos. No, es al contrario. Aplicar en la tierra es unir, buscar la manera de que todo se una, porque tenemos que respetar que hay diferentes pensamientos y diferentes formas de crecer, y que por algo este lo ve de una manera y que por algo yo lo veo de otra. Es como un espejo que lo estoy mirando de un lado y del otro. ¿Cuándo aprendo que es un espejo? Cuando tengo la capacidad de ver todo el espejo, en todo el alrededor, y es un solo concepto que me lleva a la unión y al crecimiento. Divino, divino, clarísimo, clarísimo. Tus palabras son clarísimas, Gerber, muchas gracias. Y, Muchas gracias a ustedes. y eh, volviendo, bueno, Gracias por estamos como que vamos, ayudarme venimos, sobre todo. vamos, venimos, yendo un poco hacia ERX, vamos a acercarnos un poquito a ERX, a darle un poquito de atención y mirada, y de paso también quisiera que ya vayamos hablando un poco de los encuentros. Y ya que vamos a estar comenzando, el primer encuentro va a ser en ERX, ¿cuál, qué es lo que, una pregunta similar a la que te había hecho con respecto a Isidris, ¿no? ¿Cuál es esa intensidad, ese propósito, esa impronta erquiana que tiene esta ciudad? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo notas Muy esta fuerte. dimensión? Hay maestros muy fuertes trabajando en ERCS como también en Isidris. Y Ujú, los aprendizajes de ERCS no siempre son los mismos de Isidris, y los de Isidris no son siempre los de ERCS. Es como que depende la afinidad de cada alma de qué debe aprender primero, qué después, o en qué orden, o cómo va su crecimiento. Entonces, realmente es muy fuerte la energía de ERCS como es la de Isidris, ¿sí? ujú, Eh, Hubo años donde ERCS tuvo mucha popularidad, y bueno, también hoy, ¿no es cierto?, sigue teniendo sí, popularidad. ¿Por qué? Y porque la gente allí va teniendo sus energías. Y allí hay mucha energía indígena también. Quiere decir que hay maestros indígenas, hay chamanes muy fuertes que trabajan allí, que ya se conectaron, un poco lo que te explicaba de Talampaya y Mojave, ¿no? De ujú, esto de sí, que entre las culturas indígenas han estado intercambiando información. Pues lo mismo un poco en ERCS lo podemos ver, ¿sí? Donde grandes maestros, chamanes de la época, aquellos que lograron conciencia, no estoy hablando que todos, ¿ya? O sea, es como cualquier grupo humano en donde hay algunos que van avanzando y bueno, otros avanzan cada uno a su ritmo, pero hay maestros indígenas muy fuertes que se manifiestan en ERCS. Es más, tenemos fotos nosotros que se han manifestado en nuestros encuentros, sí. de estos chamanes que se conectan con nosotros, y sobre todo cuando esto sucede es porque tenemos que aprender a eso que te estaba explicando recién del anclaje. ¿No? Ujú, La gente que necesita aprender el anclaje recibe mucha ayuda de todo lo que es el grupo de maestros chamanes, ¿sí? Que tienen esa experiencia entre los mundos, de mover la energía de un mundo al otro y de aplicarla pero según lo que cada uno necesita aplicar, ¿ah? De lo que cada uno tiene que aprender. así es, así es. Bien, y estarás en ERX, en Córdoba, prontamente. Vamos a mirar un poquito eso. Me encantaría que nos cuentes con un poco más de detalle, porque, bueno, le cuento a quienes nos están escuchando, quienes están participando junto a nosotros, que vamos a tener la dicha de recibir a Kerber en Argentina en muy poquito tiempo, octubre, ¿no es cierto? A partir de octubre. Y bueno, Exactamente. ahora nos va a contar las distintas actividades, digamos, es un cronograma maravilloso que le has puesto un nombre, ¿no es cierto? No soy yo quien pone los Bueno, nombres, sí, no soy sí, yo, me expreses no mal, soy yo sí. quien pone los nombres, no soy Te yo han quien pone dictado, las te han fechas, dictado. y no soy yo quien pone las actividades. Y esto lo Ujú, aclaro, ¿por qué?
porque esto no es una obra de escena que si no la haces hoy, la repites mañana porque la vuelven a dar. ¿Sí? Si no fuiste al ópera hoy, no importa, vas cuando vuelvan a dar esa música de ópera porque te la repiten. Esto no se repite, esto es Ujú. único. O sea, cada encuentro es único, es una ventana que se abre en un momento, ¿sí? ¿Sí? Para las almas que se encuentran allí. Y las almas que se sienten en afinidad a ese encuentro se dirigen hacia él. Son 5 encuentros, es la primera vez que hay 5 encuentros. Siempre ha sido 1, 2 o 3, nunca han habido 5. Yo considero que tiene que ver con esto de la aceleración de los tiempos, ¿no? Con las necesidades de los grandes cambios. Y no por algo también se llaman los encuentros impulso místico. Quiere decir que es para ayudar a las almas a que se impulsen en esos cambios de manera mística, con su conexión interna, con su conexión con el universo. Entonces son 5 encuentros, el primero es en Uritorco, es a fines de octubre, después tenemos en el Chayao, que es Isidris, ¿sí? Y después de ese pasamos a San Luis, ese es un encuentro, podríamos decir, misterio, porque está reservado solamente a la gente que ya ha realizado algunas formaciones, que tienen idea de cábala, que tienen idea de cómo se están moviendo las energías. Considero de que esto tiene una razón de ser, como todo, de que ese encuentro sea solo para esas personas. Y después tenemos, creo que se nos cortó, ¿es que me estás Ah, escuchando? sí, te escucho. Quiero Ah, compartir. ¿Estás muy viendo la bien. pantalla? Sí, muchas gracias. Ahí Ahí lo estamos está. viendo. Me Eh, asusté, pensé que se nos había no, no, cortado. no. Lo que pasa es que dije, voy a buscar la imagen, así la puedo mostrar. Bueno, porque me pasan esas cosas que se cortan las conexiones, Ah, por eso. ahí Bueno, y está. después el encuentro 19 es el que sigue, que es en San Rafael, que ese encuentro, hemos tenido también encuentros en San Rafael antes que han sido muy fuertes también, con muchas experiencias. Bueno, San Rafael viene de nuevo a abrirnos la puerta para estar allí. Y por último, y por primera vez, hacemos un encuentro indicado por el universo también en Uspallata, Mendoza. Todos los que Ujú. son, es altamontaña Uspallata, ¿no? Todos los que Sí. son de Mendoza corresponden a Isidris. El de San Luis corresponde a un lugar que se llama Lyon, que es algo nuevo que se está presentando a través de esta canalización de forma masiva a la gente. Ya vamos a aprender más después del encuentro, toda esta función de Lyon, todo lo que el universo nos está preparando en Lyon, Ujú. y ERS, que está en el Uritorco, ¿no? Así que esa Perfecto. sería la presentación de todo, los Bárbaro. encuentros. Avisar que en agosto ya se cierran 2 encuentros, Ujú. este, y ya en septiembre el resto. O sea, no es para que esperen a último momento, porque no funciona de esa manera. No es que Claro. mientras más haya, mejor. No, son los que llegan hasta que el universo indica que deben llegar, y por el momento ya sé que en agosto hay 2 que se cierran. Perfecto. Son básicamente 3 días cada uno de estos encuentros, ¿verdad? 3 días y 3 3 noches. días y 3 noches. Perfecto. Exacto, porque las actividades son actividades de día y actividades de noche, donde cada persona es libre de dormir donde quiera, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es proponerles ciertos lugares por si quieren estar todos juntos, conocer dónde están, pero cada uno es libre de buscar su lugar, pero y de hacer su reservación de alojamiento de manera directa. Nosotros esto no tenemos nada que ver. Simplemente lo que buscamos un poco es la energía del grupo, ¿no? Que los que quieran, que no tengan dónde alojarse, bueno, tengan un lugar que les recomendamos donde puede ir, ¿sí? Pero Muy, la persona elige. muy bien. Y son 3 días y 3 noches de actividades, lo cual puede ser muy agotador para mucha gente. Entonces, también saber que no es obligación hacer todas las actividades. Si alguien dice, no, mira, estoy muy agotada, quiero dormir, vaya a dormir, su alma se lo está pidiendo, ¿no? Ujú. O prefiere hacer otra actividad,
porque siente que hay algo que tiene que procesar, que no terminó de procesar porque pasó muy rápido. O sea, es muy libre en estos aspectos, no hay obligación, ¿sí? Bien, muy Bueno, bien. así a rápido comentario, entonces a las personas que están interesadas no se demoren, igual que por el Ujú, libro quedan muy pocos ejemplares en Argentina y no hay otra edición para Argentina que esté planeada, ujú. entonces yo diría que aquel que le interese tampoco se deje estar porque son muy poquitos los que hay, que bueno, se comuniquen. Ahí yo les he puesto en la misma publicidad que mostraste para toda comunicación, info Ujú. arroba concienciametafísica.com. Ese conciencia es sin S y conciencia metafísica es todo pegadito, ¿no? Y a Perfecto. través de ese email se pueden comunicar o me pueden enviar un mensajito por el Face, por el privado, pero bueno, a veces en Facebook se pierde, ¿no? Es tanta la gente que realmente se pierden, es mejor canalizarlo de esa manera. Igualmente voy Bien, a dejar anexado al video todo el detalle, esto por escrito, las fechas, los emails, redes sociales de Kerber, toda la información para que quienes requieran, quienes se sientan llamados, se puedan comunicar. Em, muchas gracias. ¿Cuál es ya que estás cerrando también con tus encuentros en diciembre, que vas a estar en Uspallata del 8 al 10, em, y está cerrando. Kerber también cierra un año en Argentina. Eh, ¿Cómo te sientes? Por ahí es una pregunta un poco personal. Si quieres, no contestes. ¿Cómo te sientes en este año 2022, cerrando en Argentina, o por lo menos casi cerrando en Argentina, con tanto camino andado? Y apenitas un poquito nos estuviste contando y muchísimo más que nos llegas a compartir, ¿no? Como Bueno, gran entonces para peregrino, ir, ¿sí? gracias Andrea. Como para ir cerrando, entonces te respondo esta pregunta. Como comenté, es la primera vez que hay 5 encuentros. Es muy fuerte, es una energía muy fuerte con la que el universo quiere que se cierre este Ujú, 2022 para ver, evidentemente, si se producen cambios más profundos, ¿sí? Y ujú. algo que quiero aclarar, porque a veces la gente se siente mal porque dice, ay, pero yo estoy en Brasil y yo quisiera ir a los encuentros y no puedo, siento el llamado, o estoy en Estados Unidos, o estoy en España, o estoy en otros lugares. Evidentemente, no todas las almas pueden estar en los encuentros, ¿sí? Y esto ha pasado a nivel histórico, yo siempre lo digo, a través de la vida de profetas, ¿no? Que han habido, de grandes cabalistas, no estuvieron todos al lado de esa persona, de ese ser maravilloso. Solo algunos estuvieron. Pero eso no significa que esos algunos sean más o sean menos que otros que viven en otras regiones. Simplemente es que la afinidad de ciertas personas está dada en armonía para que se produzca ese encuentro. Pero si tú te sientes realmente llamado, realmente incluido en los encuentros, te tienes que, en tu casa donde tú vivas, recordar los días del encuentro y tratar de hacer meditaciones conectándote con la energía de los encuentros. No pienses en términos de espacio, no pienses en términos de tiempo, porque el tiempo y el espacio en niveles superiores no existen de la misma manera. Entonces, mucha información que está descendiendo allí en los encuentros va a estar descendiendo en otros lugares del mundo de personas que están conectadas y que están compartiendo esa energía. No Eso. sé si se entiende Sí, lo que te totalmente. estoy diciendo. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Buena. Un poco quería terminar con eso, Andrea. Yo te agradezco infinitamente este reportaje, a toda la gente que nos está escuchando con tanto amor, con tanto paciencia, con tanto corazón. Agradezco al universo que me coloca aquí frente a ti, de tu mano, para poder compartir esta información con todas las almas que quieran
estén dispuestas a recibirla y a escucharla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar nuevamente, por darnos tu tiempo bueno, y tu conocimiento. Y bueno, vuelvo a repetir, los datos van a quedar anexados como comentario y en la descripción. Y los invito bueno, a seguir fluyendo, sintiendo, por algo estamos acá, por algo digamos, este título, esta transmisión de hoy nos convoca a todos, a nosotras dos y todos los que están acá participando. Y Así bueno, es. seamos conscientes de que hay un sentido trascendente en esto. Gracias, Kerber, de mi vida. Te envío un gran Gracias abrazo. al universo, gracias a ti. Ya nos vamos a ver dentro de poquito, nos vamos a abrazar y besuquear un poco. Y bueno, a todos muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a todas las almas. Bendiciones. Gracias, Gracias, Carlos. universo.